Buenos días, gracias por su presencia. Me acompañan el portavoz de Nueva Canaria en el Parlamento, Luis Campos, y Fermín Delgado, que es quien nos coordina, dirige las políticas económicas, presupuestarias y fiscales, y autor de algún documento que hoy le pasaremos, ¿no? Le hemos convocado para dos temas complejos pero importantes: regla de gasto y condonación de deuda pública. Sobre el primer asunto, sobre el que ya hemos opinado, hemos hecho una propuesta alternativa a la del Gobierno que hemos remitido a los grupos parlamentarios, al propio Gobierno de Canarias, a los sindicatos, a los empresarios, a las cámaras de comercio, a la FECAN y a la FECAI. Es decir, que en relación a la propuesta gubernamental de la regla, de la flexibilización de la regla de gasto, hacemos una contrapropuesta que les entregaremos, que a su vez hemos repartido a ese conjunto de instituciones y organizaciones. Y hago una referencia y la explica Fermín Delgado. Y la otra cuestión que queremos comentarle, también importante y compleja, y yo creo que con bastantes posibilidades que se concrete en las próximas semanas y meses, que es la condonación de una parte de la deuda pública de las comunidades autónomas. Sobre el primer tema, decirles que Nueva Canaria ya se opuso a la regla de gasto cuando se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 12, aprobada de la mano del Partido Popular, siendo ponente en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados la actual consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. Las vueltas de la vida, ¿no? Ella crea la regla de gasto y ahora se queja de la regla de gasto. Pero además Nueva Canaria intentó modificar la regla de gasto el año 18 porque había en tramitación una norma de sustitución en parte de la Ley Orgánica de 2012 de estabilidad presupuestaria. De manera que nos opusimos el año 12 e intentamos cambiarlo el año 18. Y para más INRI, cuando cerramos un acuerdo con los socialistas, hicimos una referencia en el acuerdo político el año 19 a flexibilizar el artículo 12, la regla de gasto. Cierto es que luego vino la pandemia, se suspendieron las reglas fiscales hasta el año 24. Por lo tanto, sobre este tema, Nueva Canarias tiene historia, tradición y sobre todo coherencia. La regla de gasto debe ser flexibilizada para favorecer que los excedentes de recursos que superan esta norma puedan destinarse a gasto público, en ningún caso a rebajar impuestos. Fermín explicará los condicionantes de este tema. Pero lo que estamos haciendo es hacer una propuesta alternativa a la del Gobierno, porque además de este condicionante queremos que se extienda la modificación a las corporaciones locales que cumplan también con el saneamiento económico-financiero. Sobre el segundo asunto, sobre la deuda pública, saben ustedes que en un intento de paliar, digamos, la falta de actualidad del sistema de financiación autonómica, el grupo mayoritario del Gobierno, el Partido Socialista, firmó un acuerdo con Esquerra Republicana por el que se comprometen a condonar 15.000 millones de euros de la deuda de la Comunidad Autónoma de Cataluña. En ese acuerdo se plantea extender esta medida al resto de las comunidades. No se ha precisado cómo. Nosotros, desde que esto surgió, dijimos con claridad que nos parecía que lo que había que abordar es la financiación autonómica de fondo y que esto era un parche, pero que si se produce una condonación de deuda a Cataluña, como dice su acuerdo, se tiene que extender al resto de las comunidades. Y ahí nosotros exigimos que sea equitativo, que sea justa esa medida. Y solo hay un camino para hacer justa la medida de la condonación de la deuda, y es que ésta se haga per cápita. Ya lo dijimos en diciembre y lo reiteramos ahora. Si a Cataluña se le condonan 15.000 millones de su deuda pública, representará aproximadamente 2.000 euros por persona catalana. Eso da 15.000 millones. Si se aplica ese mismo criterio per cápita, en Canarias serían 4.400 millones. De manera que con estas dos propuestas
alternativa a la propuesta gubernamental de la modificación de la regla de gasto y nuestra propuesta de que si hay condonación, y va a haber condonación, así como lo primero yo lo pongo en cuarentena porque tiene una enorme complejidad, lo que es seguro, porque está firmado con uno de los socios importantes del Gobierno de España, es que va a haber condonación de la deuda y hay que colocarse en los lugares pertinentes, y Luis lo explicará, para defender los intereses de Canarias. Finalizo diciendo, qué curioso que estos dos temas relevantes, flexibilizar la regla de gasto, condonación de la deuda, de rabiosa actualidad, en el momento de la firma de los acuerdos de apoyo a la investidura de Sánchez, Coalición Canaria no los hizo constar en el acuerdo que firmaron con el Partido Socialista Obrero Español. En el acuerdo de generalidades que firmaron no aparece ni una sola referencia a la flexibilización de la regla de gasto, ni una sola referencia a cómo se debe gestionar la condonación de la deuda, poniendo en evidencia la falta de diligencia, de coherencia y el uso siempre partidista, torticero, engañoso que hace el gobierno de los asuntos. Cualquier cosa que se pueda producir en relación a ambos asuntos tiene un camino, que es Cortes Generales, Congreso de los Diputados. Si el Partido Popular o Coalición Canaria no consiguen lo que pretenden vía negociación con el Gobierno de España, tienen una vía que es la más expeditiva, la más clara, la más contundente, que es iniciativas legislativas en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular tiene 137 diputados que promueven un cambio de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. También lo puede promover la diputada de Coalición Canaria, de manera que si esto no sale adelante, no podrán culpar solo al gobierno de turno, será la inoperancia, la incapacidad, la incoherencia de quien dice una cosa aquí y otra en Madrid. Mi compañero Fermín explica la regla de gasto y luego Luis remata el tema de la deuda pública. Buenos días. Bueno, la regla de gasto tiene su origen en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en un artículo, es el artículo 12, que lo que dice es que el incremento del gasto de las administraciones públicas de todo tipo, la estatal, las autonómicas y las locales, no pueden incrementarse más allá de una tasa de referencia de crecimiento medio de la economía española a medio plazo. Bueno, en definitiva, se estableció esa tasa en el 2,6% por parte del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, y los presupuestos de Canarias se han elaborado incluso por encima, utilizando una tasa de referencia del 3%. Por tanto, el Gobierno de Canarias, en sus presupuestos de la Comunidad Autónoma del año 2024, ha utilizado la totalidad, digamos, del incremento de gasto autorizado. Y por eso, cuando nos viene por parte del sistema de financiación autonómica la liquidación del año 2024, que incluye la liquidación del año 2022, las entregas a cuenta de 2024 y la liquidación del año 2022, nos vienen 224 millones más que los que se presupuestaron en los presupuestos de la comunidad autónoma. Como ya se ha utilizado la totalidad del incremento de gasto autorizado, es por lo que se pide una excepción a la regla de gasto. Esa sería un poco la razón, ¿no? Cuando el Consejo de Política Fiscal nos comunica las cantidades que nos adeudan o nos van a corresponder del sistema de financiación autonómica, salen 224 millones más de lo presupuestado. También es verdad que el Gobierno habla de 280, pero no vamos a entrar ahora en esos detalles, ¿no? Nuestra propuesta, en relación a la propuesta que nos ha pasado el Gobierno de Canarias, se diferencia en tres grandes aspectos. Uno, nosotros, Nueva Canarias, entendemos que la excepción de la regla de gasto hay que hacerla para comunidades que efectivamente hayan cumplido superávit y cumplimiento de las reglas fiscales de deuda, pero no solo las comunidades autónomas, sino también las corporaciones locales canarias. O sea, nosotros no vamos a dejar atrás a las corporaciones locales canarias de exceptuarlas de la regla de gasto, porque si bien es verdad que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene poca deuda, tiene 6.400 millones de deuda, hay corporaciones locales como los cabildos, los ayuntamientos canarios que tienen cero deuda, y la cantidad de dinero que no puedan aplicar a gasto va directamente a las cuentas corrientes de esas corporaciones, pero en los bancos, sin poderlo utilizar para nada, y es inexplicable a la población que tenga 70 millones en un banco sin poderlo aplicar a gasto. Por tanto, las corporaciones locales están en nuestra propuesta, no están en la del Gobierno, y que el Gobierno se lo explique a los cabildos y los ayuntamientos, que los deja tirados. La segunda diferencia de nuestra propuesta con la del Gobierno es que nosotros entendemos que ese ingreso adicional obtenido, si superamos o exceptuamos a Canarias y a las corporaciones locales de la regla de esto, tiene que aplicarse a gasto que llega a los ciudadanos y a las ciudadanas canarias, no a bajar impuestos.
Primero porque creo que es lo lógico, es lo normal, pero luego es porque a ver quién defiende ante el Gobierno de España y ante el resto de comunidades autónomas que nos exceptúen de la regla de gasto para bajar los impuestos. Bueno, en fin, me parece que quien vaya a negociar esto en Madrid lo va a tener bien difícil. Y la tercera diferencia es que nosotros queremos que modificar la ley de estabilidad presupuestaria, el artículo 12, el artículo 135 de la Constitución, que es quien regula los objetivos de estabilidad presupuestaria, hace una reserva de ley orgánica para esta modificación. Es decir, hay que modificar el artículo 12 porque está en una ley orgánica a través de una ley orgánica, mientras que el Gobierno de Canarias pretende hacerlo a través de una ley ordinaria. Al principio era la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero por unas declaraciones que le oímos hoy a la consejera de Hacienda, como el PP va a boicotear los presupuestos generales del Estado, ¿no? Pues ahora dice, bueno, pues que lo haga el Gobierno a través de un proyecto de ley, ¿no? Bueno, como decía antes Román, eso lo puede hacer los 137 diputados, que son más los diputados del PP que los del PSOE. Pueden hacer un proyecto, una proposición de ley para modificarlo, pero tiene que ser una modificación, repito, de ley orgánica, no de ley ordinaria. Estas serían un poco las tres grandes diferencias. Luego hay algunas diferencias más que no me voy a meter, son de carácter técnico, que nosotros queremos, están en la propuesta, creemos que mejoran técnicamente la propuesta del Gobierno, pero bueno, no le vamos a cansar con ello porque efectivamente es un elemento técnico más complejo, ¿no? Perfecto. Bien, ya nuestro presidente apuntaba las dos grandes líneas. Un matiz sobre la regla de gasto. Me tocó estar como portavoz de nuestro grupo en la reunión que el Gobierno, con el presidente, instó al conjunto de los portavoces parlamentarios. Y allí fuimos claros. Yo salí contento por una razón fundamental. Allí se expresó claramente por parte del Gobierno que era necesario hacerlo a través de un cambio legislativo. Es verdad que planteaban una modificación de una ley ordinaria, en este caso de presupuestos, cuando es un tema que hace referencia o está, digamos, inmerso en una ley orgánica. Ahí expresamos nuestra duda, pero por primera vez reconocían que tenía que ser a través de un cambio legislativo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que habíamos escuchado a través de declaraciones del presidente, de la consejera, del vicepresidente, lo que habíamos escuchado en el Parlamento es que si se quería cambiar la regla de gasto para Canarias, era simplemente falta o voluntad o falta de voluntad del Gobierno de España. Es decir, si Sánchez quería, la cambiaba. Y eso no era cierto. Nosotros allí lo que trasladamos es que había que cambiar la ley. Sánchez lo que estaba haciendo era cumplir la ley, por cierto, la ley que aprobó el Partido Popular y además con la actual consejera, como decíamos antes, como ponente en el Congreso de los Diputados de esa ley. Es verdad que cumplía una ley que nosotros consideramos injusta y por eso desde el primer momento votamos en contra y en el camino hemos presentado iniciativas para modificarla y en esto estaríamos al lado del Gobierno y del resto de las instituciones canarias, ayuntamientos y cabildos para que se produzca esa modificación porque entendíamos que era injusta. Pero al menos vimos ese reconocimiento de que aquí no se trataba de, una vez más, el maltrato de Sánchez a Canarias, sino pues cumplir con una ley injusta aprobada por el propio Partido Popular. Condonación de la deuda. El otro gran tema, probablemente el que tiene más visos, más oportunidades reales de salir, porque esta, como bien decía Román, saldrá. Es un compromiso del Gobierno de España con Esquerra Republicana de Cataluña. Algunos han puesto el grito en el cielo, absolutamente. Y nosotros en esa reunión también, donde se hizo un pequeño esbozo de cuál podía ser la posición de Canarias a la hora de reclamar la condonación de deuda que nos correspondería, frente al discurso catastrofista, separatista, una vez más del se rompe España, lo que decíamos es que nosotros no íbamos a entrar en ese juego. Esquerra ha pedido para apoyar la investidura de Pedro Sánchez lo que consideró más importante en aquel momento para Cataluña. Y en ese instante era una condonación de una deuda que ellos superan aproximadamente unos 75.000 millones de euros, de unos 15.000 millones que viene a representar el 20% de su deuda. Aquí nos conformamos por parte de algunos de pedir la gratuidad de las guaguas. Bueno, cada uno pide en función de lo que considera más relevante o más importante. Cuando nosotros fuimos decisivos en el Gobierno de España, entre otras cuestiones, pues conseguimos un hito histórico, como fue la bonificación del 75% aérea y marítima, o el 100% del POSEI adicional, o ayuda a diferentes sectores, como el sector primario, que en este momento estamos viendo lo mal que lo está pasando, e incluso condicionante absoluto para que saliera adelante la modificación del REF, que estaba, digamos, apalancada desde hace muchísimo tiempo, incluso del propio Estatuto de Autonomía de Canarias. Cada uno establece sus prioridades y Cataluña estableció la suya.
A partir de ahí, lo que sí decíamos es que es verdad que esto era como un parche, una mala solución a un problema de financiación autonómica en el conjunto de España, y que una condonación de la deuda en los términos que se había establecido para Cataluña tendría que resolverse porque, por cierto, si se lee en el acuerdo entre Esquerra y el Gobierno y el Partido Socialista para la investidura, aparece claramente reflejada que esa condonación de deuda del 20% de esos 15.000 millones de euros para Cataluña será extensible al conjunto de los territorios del Estado español y, por tanto, Canarias también. ¿Qué había que buscar? La equidad. ¿Por qué? Porque básicamente, en el caso de Cataluña, como el gran peso de su deuda está en base al FLA, el sistema que en su momento, para financiar las comunidades autónomas de liquidez autonómica, estableció respaldándolo del propio Gobierno de España, pues evidentemente el Gobierno de España haría esa quita de deuda del 20% sobre ese sistema. Canarias, en este apartado, el del FLA, la incidencia es absolutamente mínima. Tenemos una mayor financiación, endeudamiento a través de las entidades financieras, gracias a que tenemos una posición muchísimo más solvente que el resto de comunidades y porque las condiciones en el mercado eran muy beneficiosas, lo cual nos permitió ahorrar muchos millones de euros que luego hemos destinado a la sanidad, a la educación o a las políticas sociales. Y, por tanto, había un sistema que era equitativo para nosotros, pero para el resto de España. Y era la renta, la distribución, perdón, en función de los habitantes de cada uno de los territorios. Por tanto, resumiendo, porque ya se explicó antes, si a Cataluña le correspondían 15.000 millones de euros, a Canarias 4.400 millones. Allí se posó por parte del Gobierno alguna propuesta que considerábamos extraña, no voy a hacer alusión porque era muy compleja, que estaba abocado al fracaso seguro. Y lo que le dijimos al Gobierno es que se dejara de inventar fórmulas para extrapolar el sistema de condonación de deuda aplicable a Cataluña y a Canarias y que fuéramos a un sistema reconocido por todas las comunidades, avalado por expertos en materia financiera a nivel estatal, para aplicar esa condonación de deudas a otros territorios, en este caso a Canarias, como era la distribución per cápita. Y también yo decía algo, a esos discursos catastrofistas. Si nosotros conseguimos que gracias a Esquerra y a su acuerdo con el Partido Socialista para la investidura, a Canarias le condonan 4.400 millones de euros de deuda, nosotros tenemos que ponerle una vela a los de Esquerra durante los próximos 20 años, probablemente. Digo esto porque, reiteramos una vez más, en el acuerdo de Coalición Canaria con el Partido Socialista para la investidura, ni regla de gasto ni condonación de deuda. ¿Nos subiremos al carro de las posiciones de algunos? Muy bien, pero con cordura y, sobre todo, con tesis que sean posibles y no, una vez más, sumándonos a unas tesis que más que buscan los beneficios para nuestra tierra es seguir alimentando la teoría de confrontación del Partido Popular en el conjunto del Estado, y creo que Coalición Canaria y el conjunto del Gobierno en Canarias no debe dejarse arrastrar por esas posiciones. Bueno, esas son las dos ideas. Les pasamos el documento de propuestas sobre la regla de gasto y un cuadro que expresa bien lo que reclamamos, que sería una deuda, una condonación per cápita, y ahí hay una distribución que hace además una institución potente, ¿no? FEDEA. FEDEA, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna consideración? Una duda. Sí. ¿Cuáles son las corporaciones locales que tienen cero deuda? La mayoría. Prácticamente todos los cabildos. Cuando digo cero deuda, puede tener 1 millón de euros un cabildo que tiene 1.000 millones. Es decir, y la mayoría de los ayuntamientos, yo creo que el 80%. De manera, nosotros decimos en relación a ese tema que si se flexibiliza para ayuntamientos, para cabildos, para gobierno, que el destino sea para gasto social o gasto público en función de las competencias y que se haga por ley. Eso de dejar a los ayuntamientos. Ayer aparecía el dato del Ayuntamiento de Aruca, que es un ayuntamiento intermedio y no de los ricos. Tiene 30 millones de remanentes. El mismo remanente que lo que representa un presupuesto de un año. Quien más recursos pondría a circular si se flexibiliza la regla de gasto no sería el Gobierno de Canarias, serían los ayuntamientos y los cabildos, que tienen no 224 millones a disposición de esa flexibilización, serían muchos cientos de millones. Y luego está la condonación, que Luis ha explicado bien y que el cuadro expresa, y es que si hay condonación, y para que sea justa, tiene que ser per cápita, y nos tocarían 4.400 millones, que es un dineral. Pues muchas gracias.